Tema de hoy, recuerde que especialistas en el tema nos acompañan esta mañana, 5691-7782, para que usted nos envíe sus mensajes a la bandeja de WhatsApp. De hecho, Gadiel, ya empezaron a llegar estos mensajes. Tal como tú lo mencionas, Diana, ya están llegando muchos mensajes y queremos invitarle a que usted también se sume a este espacio que estamos dedicando precisamente. Vamos a leer el primero de ellos. Llama bastante la atención lo fuerte de este mensaje. Muy buenos días, yo fui víctima de abuso sexual por el padrastro de mi mamá. Yo tenía solamente 10 años y eso es un trauma psicológico que no lo supera nunca uno. Les cuento un poco, el padrastro de mi mamá abusó de ella y de su propia hija. A consecuencia de esa violación, mi mamá tiene una hija. Mi tía tuvo su bebé también, pero murió porque venía malito. Y él, cuando abusaba de mí, me amenazaba. Decía que iba a matar a mi mamá y a mi papá, y que nos íbamos a quedar con él y nos iba a ir peor. Gracias a Dios ya murió, pero nos hizo mucho daño psicológicamente. Realmente es desgarrador leer estas líneas que representan la vida, el trauma durante tantos años, durante toda su vida. Licenciada Silvia, ¿qué le podemos decir? Lo más importante en este momento es que nos está compartiendo el dolor y el sufrimiento que ha vivido desde los 10 años. Como platicábamos, las amenazas son continuas, son constantes, y lo más importante aquí es que usted necesita sanar ese dolor. Puede buscar ayuda psicológica, eso es lo más importante en este momento para usted, para continuar con su vida. Definitivamente está la Red Nacional, donde usted puede ir a buscar apoyo con los departamentos de salud mental y con psicología. Y por qué no decirlo, si es necesario pasar con el psiquiatra también es importante, porque muchas veces necesitamos alguna ayuda médica y no lo descartemos. Esto no nos hace ser locos, esto nos hace ser unas personas conscientes de lo que necesitamos. Muchos mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción, licenciada, muchas gracias. Este otro llama bastante la atención porque refleja lo que está viviendo en estos momentos una jovencita, una adolescente. Muy buenos días, solamente para comunicar y saber qué hacer si mi hija sufre de acoso por un niño que es vecino y él disimula ante su mamá como si no hiciera nada y no lo cree. ¿Qué hacer en este caso, licenciada Mirna Montenegro? En realidad, como conversábamos, la violencia es más cotidiana de lo que pensamos. En el caso de Guatemala no está tipificado el delito del acoso, pero sí está tipificado el tema de la indemnidad o la agresión sexual. En este caso, habría que hablar con la mamá de este niño, hay que entender un poco las edades que se puede tener, hablar con la mamá del niño o poner algún tipo de denuncia para que entre a investigar, normalmente Ministerio Público o Procuraduría General de la Nación. Y realmente es importante que los padres y los hijos, como siempre, tengamos esa comunicación estrecha, porque realmente es lo que nos va a hacer identificar y ver cualquier situación que puedan estar viviendo nuestros hijos. Tenemos ya más mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción. Muy buenos días y bendiciones. Una pregunta, ¿qué se hace en caso que el acosador es un maestro? Ya lo detuvieron una vez en un motel con una niña y salió libre, pero sigue dando clases y escuchando que sus alumnas, para poder pasar sus clases, tienen que estar con él o no pasan el grado. Esto es en el INEV del barrio Peñate, en el puerto de San José. Licenciada Silvia, lastimosamente, esta es una realidad que se ha vivido durante muchos años y muchas ocasiones, por tal de ganar el grado, las niñas, las adolescentes acceden. Sí, bueno, es muy importante, como se ha hablado hasta este momento, tener la cultura de la denuncia. Pues este señor es reincidente. Seguramente los padres de familia ya hablaron con el director del INEV y no hizo nada. Seguramente ya se fueron a la supervisión escolar y tampoco hicieron nada. Pues para eso está el Ministerio Público, vayan a poner la denuncia. Ya este señor con esos antecedentes definitivamente tienen que investigarse mucho más a fondo y por supuesto estar bajo el control constante de nuestras hijas, explicándoles y pues realmente ganar o perder un grado no es determinante para estas situaciones tan traumáticas que repercuten en toda nuestra vida. Repercute completamente y que dejan marcado. Y ojo, no solamente puede ser por padres, por tíos,
por maestros, como el caso que estábamos viendo, amigos cercanos de confianza, hasta líderes religiosos. Así que por favor, mucha atención y no dejar a los hijos solos. Este otro mensaje llama bastante la atención porque lastimosamente también es una gran realidad. No solamente las niñas son afectadas, también los niños, los adolescentes, los jovencitos, los varones. Aquí tenemos este otro mensaje que habla y menciona: muy buenos días, el abuso sexual en un niño masculino, se refiere a un niño que no se reporta ni se le da el apoyo psicológico en el momento, puede tener como consecuencia un problema mental de esquizofrenia en la adolescencia. Muchas gracias y pedimos por favor a la psicóloga Rocío que nos cuente qué traumas, qué problemas, qué consecuencias emocionales pues marcan al niño y cuál puede ser la conducta durante toda su vida. Bueno, definitivamente sí hay consecuencias emocionales, de conducta también. No hablemos precisamente de una esquizofrenia, porque para hablar de esquizofrenia ya tendríamos que tocar otros puntos, pero sí, si no se trata a este niño, puede repercutir en su vida adulta con un sinfín de problemas de tipo conductuales, como les digo, de tipo emocionales, tal vez algún problema de personalidad, una mala relación con los de su mismo sexo, o que sea un agresor sexual en algún momento. Esto no quiere decir que todos los que han sufrido esto lo sean, pero sí, hay que descartar todo, ¿verdad? Como les digo, no precisamente hablemos de esquizofrenia, pero sí problemas de conducta a un largo plazo, que sean alcohólicos o drogadictos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque para ya no sentir el dolor de lo que me pasó, entonces empiezo a consumir alcohol o algún otro tipo de sustancia, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta también. Para ya no sentir el dolor de lo que me pasó, para ya no sentir el dolor de lo que viví, pues precisamente buscan algún tipo de escape, tal como lo decía la licenciada. Impresionante cómo puede cambiar, transformarse la vida después de una agresión sexual. Más mensajes: 5691-7782 que tenemos en estos momentos en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días. Eso es común. Lamentablemente hay casos que nunca fueron descubiertos y los violadores están en casa y las víctimas se casaron y se fueron de casa. Son personas malas, sin escrúpulos, porque cuando te miran, te hablan como que si nunca te hubieran hecho daño. Licenciada Mirna Montenegro. En el tema de violencia sexual, a las personas, normalmente la violencia sexual se da más en mujeres, en niñas o en adolescentes. Si uno ve estadísticas, va a ver que hay entre un 5 y un 7% de violencia sexual en varones, y el otro 90-93% es en mujeres. En el caso de los varones es un poco peor, porque ellos tienen una estructura de no te quejes, no llores, no digas, y en ellos no va a haber un embarazo. Por eso es mucho más difícil detectar una violación sexual en un niño, por ejemplo, que en una niña. En relación, como la violencia sexual tiene raíces profundas, digamos, en conductas machistas, en el lugar que ocupan las mujeres. Ahora hablamos más de violencia sexual porque uno de los avances es que se ha logrado sacar el problema del ámbito familiar al ámbito público. Y ya existen, por ejemplo, normas, protocolos. En el caso del Ministerio de Educación, tiene un acuerdo ministerial, y este docente del puerto de San José no debería estar dando clases. Primero porque no tiene RENAS, que es el registro nacional de los agresores. O sea, si él no tiene RENAS, no debe dar clases. Y la normativa del Ministerio de Educación dice que debe ser retirado de la relación con los niños y niñas. Entonces, valdría la pena que los padres de familia de este INEP vengan al Ministerio de Educación a exigir el cumplimiento. Hay comités de violencia sexual escolares también a nivel de los departamentos. De la violencia sexual hay que hablar, aunque me haya pasado hace 20 o 30 años, tiene que haber un proceso de encuentro, de sanación, de poder aprender a vivir con ese problema. Y yo creo que la audiencia, eso es un poco lo que está diciendo. Me pasó, y lo digo, y es bueno para mí, pero también es bueno para que no le pase a otras. Porque romper el silencio y poner denuncia, eso es lo que corresponde. Esa es la importancia de decir lo que pasó y no seguir callando. No importa los años que hayan pasado, es necesario poner esa advertencia. Doctora Mirna Montenegro, y justamente me voy a referir también a esto. Si ya hemos dicho que en la mayoría de los casos, nos atreveríamos a mencionar que el 98% de las agresiones sexuales vincula a un miembro cercano a la víctima en el seno del hogar.
Si está el peligro en casa, ¿cómo podemos prevenir esas agresiones sexuales, doctora? Voy a poner el ejemplo de cuando yo empiezo una nueva relación y traigo, por ejemplo, a una pareja a mi casa y tengo hijos e hijas. Lo primero que tengo que hacer es pensar que existe la vulnerabilidad. O sea, que puede ser un factor, no digo que no se haga, hay todo el derecho a tener una nueva relación y una nueva pareja, pero debo saber que en algún momento hay vulnerabilidad en mi casa. Lo segundo, la confianza con los hijos y las hijas. Tenemos muchos casos que hemos seguido en los cuales las niñas dicen, yo le dije a mi mamá y lo que hizo fue pegarme y decir que yo tenía la culpa por coqueta. Claro. Eso tenemos que irlo sacando de nuestro esquema mental. A los niños y las niñas siempre hay que creerles, y más cuando nos están hablando de violencia o de abuso sexual o de que les hacen cosas que no les gusten. La conducta de los niños y niñas refleja cuando hay un cambio. Lloran más, vuelven a mojar la cama, no quieren ir a la escuela, no quieren salir de la casa, y todos esos factores, como madres y padres de familia, tenemos que estar como muy atentos a nuestras casas y a nuestras familias. Creerle a los niños, ponerles atención a esos cambios de conducta que usted menciona, doctora Montenegro. Gabriel, sabemos que están llegando distintos mensajes a nuestra bandeja de WhatsApp al 5691-7782, y estas palabras que mencionan las expertas. Los casos de agresión sexual son tan cotidianos, lamentablemente, en nuestro país, Gabriel. Lastimosamente, Diana, los índices, las estadísticas son alarmantes a nivel nacional y en distintos puntos del país, como lo hemos estado mencionando. 5691-7782, nuestra línea de comunicación. Tenemos más mensajes que están llegando para las expertas. Tenemos el siguiente. Muy buenos días. A mí me pasó algo similar. Encontré a mi hermano de casi 13 años tocando a mi hija de 2 años. Afortunadamente llegué a tiempo de trabajar, y al decirle a mi mamá lo negó y le echó la culpa a mi bebé, diciendo que como era de mañosa la niña de 2 años jugando con su tío, y como no hizo nada ella, yo agarré del cuello a mi hermano apretándolo hasta cierto punto para asustarlo y lo amenacé de matarlo si violaba o si volvía a intentarlo, y obviamente me fui con mi bebé a vivir de la casa. Doctora Cordón, realmente es impactante, impresionante cómo puede dividir a una familia este tipo de desviaciones sexuales y cómo pueden marcar a nuestra sociedad. Sí, mire, en este terrible mensaje, es una historia realmente devastadora. Es una bebé de 2 años con un niño de casi 13 años. Vemos que el COVID no solo son consecuencias físicas. ¿Cuántos adolescentes no empezaron a meterse a aplicaciones de pornografía? Y resulta que ahora este jovencito está probando con su sobrina, y lo más terrible es que la mamá diga que es una niña de 2 años la que está provocando a un adolescente. Idealmente la agresión no ayuda a nada. Querer ahorcarlo como una manera de asustarlo no es lo ideal, pero sí tomar las acciones. Qué bueno que usted decidió salir de ese entorno, porque probablemente podría suceder algo más porque el jovencito tiene el apoyo de la mamá por lo que usted está escribiendo, entonces eso se lo felicito. Pero muchas veces no solo con eso basta, hay que estar muy claras, como estamos diciendo, no tener miedo a denunciar, porque si este niño se lo hace a su sobrina, no sabemos si ya se lo hizo a algún otro niño. O no sabemos si ya lo hizo anteriormente a la misma sobrina. En esta ocasión la mamá llegó a tiempo. 5691-7782, más mensajes que están llegando a nuestra sala de redacción. Muy buen día. ¿Qué puedo hacer? Yo me junté a vivir con un hombre que tenía un hijo de 13 años y mis hijos tenían 7 y 5. Ese patojo abusó a mis 3 hijos y anda en la calle como si nada. Mi hijo, al que abusó varias veces, es alcohólico y tiene problemas de drogas y me odia porque yo lo llevé a esa casa. ¿Qué puedo hacer? Después de varios años, mi hijo me lo dijo. Yo me dejé del hombre porque también era un abusador. Doctora Mirna Montenegro, este es otro panorama que estamos observando y es muy frecuente porque se unen parejas y no conocen bien a la persona con quien se unen, y esto es, lastimosamente, ha sido marco de múltiples situaciones como esta.
Y estamos viendo realmente a través de los testimonios cómo lo que se ha estudiado y se ha definido en violencia sexual se da. Decíamos que la violencia sexual en hombres se da en un porcentaje menor, pero que es mucho más difícil de denunciar y de reconocer. Es lo que nos está comentando esta persona. En realidad, los delitos de violencia sexual se pueden denunciar. Recordemos que cuando es menor de 14 años es un delito que debe ser perseguido, de acción pública se llama, debe ser perseguido aunque no haya un abogado querellante o una familia que esté pidiendo. En este caso, denunciar es difícil porque ha pasado mucho tiempo y es difícil poder probar el delito. Sin embargo, procesos donde se pueda buscar instituciones donde se pueda ayudar a este muchacho a superar su drogadicción, su alcoholismo, porque en realidad hay que regresar al tema de la violencia sexual para que lo pueda superar y de allí poder buscar estrategias o atención psicológica que hagan que él pueda dejar estos problemas y pueda tener una mejor vida. Un tema importantísimo y alarmante, pero por favor, luego de tener la intervención con las expertas, es necesario que si usted tiene alguna sospecha de lo que está pasando en su casa, se ponga más en alerta, pero sobre todo que no guarde el silencio y que vaya a las instituciones y que haga la denuncia correspondiente. Agradecemos a la doctora Mirna Montenegro del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y a la psicóloga Silvia Rocío Cordone, quien también nos acompañó esta mañana para abordar este tema. Y a usted, amigo televidente, gracias también por interactuar a través de la bandeja de WhatsApp. Diana, han sido devastadores cada uno de los casos, cada uno de los testimonios. Muchas gracias a nuestros amigos televidentes que comparten cada una de sus historias. Bien lo decían nuestras expertas hace algunos instantes. Hay que detectarlo. 2, hay que salir del problema, hay que buscar ayuda profesional, hay que denunciar, hay que intentar dejar atrás esta parte, empezar de nuevo. Recuerde, el miedo paraliza. Denuncie. Nosotros como padres de familia tenemos la oportunidad de ver cada día, de compartir con nuestros hijos, analizar y ver la conducta. Ya mencionaban los patrones de conducta, tanto de un niño abusador o de un abusado. Recuerde, nosotros somos también parte importante de todo ello. Vamos a publicidad, no le cambie, somos Telediario al amanecer. En minutos continuamos con más, ya volvemos.